Buenos días, hermanos. ¿Se recuerdan de parte de la seña? No dice Esperancita, no. Miedo. Miedo es una de las partes de la seña que aprendimos hoy. Le voy a pedir a dos personas valientes que puedan pasar al frente. Y como dijo nuestro hermano Roberto Munguía, se van a ganar un menú de pollo campero. Lo va patrocinado por Roberto Munguía. Bueno, pues ahí va el primer valiente. No, aquí enfrente. Acompáñenme en mí. Ahí está. Un aplauso para esos valientes que no tuvieron miedo a pasar al frente. Ahí viene otro valiente de la tribu Sierra. Bueno, ¿por qué los hice pasar? Es rapidito. Quiero que nos compartan a qué le tienen miedo y por qué. Okay. Buenos días, hermanos. Uno de mis temores tal vez más fuertes es fracasar como padre varón de familia. ¿Y por qué? Pues porque yo sé la responsabilidad que conlleva eso, ¿verdad? Y ante Dios yo soy muy responsable, ¿verdad? Por la vida de ellos. Entonces, es uno de mis temores. ¿Qué tal? Buenos días. Pues no sé, en lo personal tal vez es un poco materialista, pero a mí me da miedo quedarme sin trabajo. Pues es el sustento, pues no solo mío, sino también de mi esposa y pues dependo aquí terrenalmente de eso, entonces pues eso me da miedo. Buenos días. Yo creo que mi mayor miedo es que alguna situación fuera de mi control afecte mi vida, porque me gusta sentir que tengo un plan de qué estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, un accidente o una enfermedad fuera de lo común afecte y no se sepa qué hacer. Ese es un gran miedo que tengo. Ok, muchas gracias. Un fuerte aplauso para los tres valientes que pasaron. Pueden volver a su lugar. Tenemos varios miedos, ¿verdad, hermanos? Varios miedos que enfrentar. Miedo a las alturas, miedo a quedarnos sin trabajo, dice Sam. Todos tenemos miedo a eso también, ¿verdad? ¿Sabe? Le comparto un miedo que yo tengo y voy tratando de vencer cada día de mi vida. Y este miedo es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy frente a personas hablándoles. No saben cuánto me costó a mí pasar al frente una primera vez. Sudaba chorros, me quedaba mudo y en el grupo de jóvenes te tocaba la dinámica. Sufría cuando me tocaba la dinámica porque tenía que hablar y dirigir y me costaba un montón. Entonces tuve que enfrentar ese miedo. Todos tenemos miedos distintos, pero creo que hay un miedo que compartimos todos los que estamos acá en algún momento. Todos tenemos un miedo y lo experimentamos en cierto momento. Y es el de compartir nuestra fe. El de compartirle a alguien que no ha escuchado del Señor sobre qué hizo Dios en nosotros. Ese miedo en ocasiones nos congela. ¿Y ahora qué digo? ¿Cómo lo hago? Nos congela ese miedo. ¿Saben? En la Biblia hay varios personajes, pero uno en específico tuvo un poco de miedo en su momento. ¿Sí? Este joven estaba experimentando persecución. Su vida, podemos decir, que estaba atentado. Podía morir por profesar su fe. No sé si saben de quién estoy hablando. Hay varios, pero el joven Timoteo estaba ahí con un poco de miedo. El joven Timoteo estaba ahí con un poco de miedo.
frente a una iglesia que tenía a cargo. Y su mentor, Pablo, le escribe palabras de aliento. Escribe palabras de aliento. Segunda de Timoteo es una de las, o mejor dicho, la última carta que Pablo escribe antes de su muerte. ¿Cómo se sentiría usted si uno de sus mejores amigos, una de las cosas últimas que hace en su vida es escribirle una carta dedicada a usted? Dedicada a usted. Y lo hace más especial porque este amigo que está a punto de morir le escribe no para despedirse, pero además para darle ánimo a usted. Fíjense, una persona que está cerca de la muerte le va a dar ánimos a usted. Le va a dar ánimos. Eso es lo que hizo Pablo con su discípulo Timoteo. Le escribe una carta personal para darle ánimos. Le dice, no tengas miedo. Y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 8. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 8. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué no me acompañan a leer estos 3 versículos? Pónganle toda la atención que puedan. Prometo ser breve ante este miedo que tengo a estar enfrente. Pero el Señor va a hablar a sus corazones. Estos 3 versículos me ayudaron un montón a pasar al frente y a enfrentar este miedo día con día. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Y estos dicen, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y versículos antes de este número 6, de donde empezamos a leer, Pablo como que le recuerda a Timoteo un poco de su pasado, le recuerda quién le inculcó la fe, su abuela y su madre. Le anima, le dice, recuerda de dónde vienes, recuerda quién te inculcó la fe. Tú puedes, ¿sí? Y aquí yo encontré, en lo personal, 2 razones en específico para no tener miedo. Así le puse a esta reflexión. Miedo. 2 razones en específico para no tener miedo, para compartir nuestra fe. La primera razón la encontramos al inicio, en el 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Dios nos dio una capacidad especial. Creemos en Él, somos hijos de Él, tenemos la capacidad de compartir de nuestra fe. Somos hijos, tenemos la capacidad de compartir. Me llama la atención la frase que dice, avives el fuego del don de Dios. Cuando dice avives el fuego me recuerda, no sé si ustedes han hecho algún churrasco, han hecho alguna fogata, pero a veces no somos buenos, ¿verdad?, para poder juntar fuego. Y se nos apaga y uno está ahí va de sople y sople y sople y sople para que no se apague, ¿verdad?
Entonces, eso me viene a la mente, ¿verdad? Como que eso le dice Pablo a Timoteo. Vamos, sóplale para que no se apague el don de Dios, ¿verdad? Avivemos el fuego que el Dios puso en nuestros corazones como hijos de Dios para compartir el Evangelio. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No dejes que se apague la luz que está en ti, Timoteo. Que no se apague esa luz. Ya no vives en tinieblas. Ahora vives en la luz de Cristo. Aviva ese fuego. Que no se apague ese fuego. Todos, al igual que Timoteo, tenemos la capacidad, tenemos ese don ahí. No que seamos dones, ¿verdad? Sino que tenemos ese don para compartir de nuestra fe. Timoteo tenía mucha presión. Tenía falsos maestros que estaban tergiversando la palabra del Señor y enseñando otras cosas a su alrededor. Tenía dudas, tenía un poco de miedo para sostener esta iglesia que estaba a su cargo. Tenía una carga grande en sus hombros para llevar. Y es por eso que Pablo comienza a decirle y a darle palabras de aliento en esa última carta que escribe para él en específico. Lo amaba y lo quería un montón a su discípulo. Lo estimaba un montón. Tanto así que le escribe una carta. ¿Qué presiones de la vida tenemos ahora que están apagando ese don? ¿Qué es ese miedo que impide, que es un paso para compartir de nuestra fe? Analicemos en nuestra mente. ¿Qué es eso que nos frena para no compartir de nuestra fe? ¿Qué es eso que está apagando ese don de Dios? Todos, le dice Pablo a Timoteo, recuerda, tú tienes ese don, aviva ese fuego, esa fe que te inculcó tu abuelita, tu madre, te lo inculcó, recuerda, lo llevas en el corazón, lo llevas en la sangre. Todos tenemos esa capacidad para compartir del don de Dios. Y cuando estaba leyendo esto, para eso estamos como iglesia. Si usted ve a un amigo creyente, está desanimado, que ya no quiere seguir, que por X o Y motivo, no sé, tiene dudas en su fe, en su corazón respecto al evangelio, vamos, tomemos el rol que tomó Pablo. Animemos a nuestros discípulos. Cuando quieran tirar la toalla, le podemos escribir una carta, pero en la actualidad escribámosle un mensaje. Juntémonos a tomar un café y digámosle, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Para eso está la iglesia, para animarse unos a otros, así como Pablo lo hizo a Timoteo. Si nos consideramos amigos, animémosle a que no tire la toalla y que siga creciendo en el camino de la fe. ¿Verdad? La otra cosa, la otra razón para no avergonzarnos y no tener miedo de compartir de nuestra fe está en los otros versículos. El 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos dejó solitos. Dios puso en nuestra vida, en nuestro corazón, al Espíritu Santo. Cuando somos hijos, Él nos manda al Espíritu Santo para acompañarnos en todo momento. En todo momento Él está ahí.
Él está acompañándonos. Y este versículo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Hermanos, tenemos la autoridad para ir y compartir de nuestra fe. Tenemos el poder para ir y contarle a los demás qué hizo Dios en nuestra vida. ¿Qué hizo Dios en nuestra vida? Hermanos, tenemos también la capacidad de amar a los demás. El Espíritu del Señor nos ayuda a amar a los demás entrañablemente. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y les quería leer también Mateo 28, 18, 20, que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos un espíritu que nos da la autoridad para compartir del Señor. Tenemos el espíritu que nos da ese amor para amar a los demás. Nos caigan o no nos caigan bien. Los amamos porque tenemos el amor del Señor en nuestro corazón. También el espíritu nos capacita a tener dominio propio en nuestras vidas, para controlar cada área de nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo. Ese espíritu, según Gálatas 22, 23, dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu del Señor está en nosotros. No estamos solos, hermanos. Él dejó el Espíritu para acompañarnos en cada paso que estemos dando. Esas son las dos razones que yo encontré en estos 3 versículos. Y cada vez que yo pueda experimentar miedo a compartir de mi fe, puedo decir, no, yo no estoy solo, yo tengo el Espíritu del Señor que mora en mí y que me da la autoridad, el amor y el dominio propio para compartir a los demás. Y yo tengo esa capacidad. Soy un embajador, soy un representante de lo que Dios hizo en mi vida y tengo todo lo necesario para compartirle a los demás de Dios. No tengo que ser un gran orador para compartir del Señor. No tengo que haber experimentado cosas impactantes en mi vida para compartir del Señor. No sé si han escuchado, y con todo respeto, ¿verdad? Si alguien tiene un testimonio así fuerte, ¿han escuchado? Antes era marero, ahora el Señor me sacó de eso y experimenté esto y esto y esto, y uno se queda. Y cuando hacen el llamado para aceptar al Señor, hasta uno quiere levantar la mano porque se siente impactado del gran testimonio que contó. Y uno se pregunta, yo no tengo un testimonio así. No puedo contarle a los demás del Señor. No, eso es mentira. Todos podemos contarle a alguien lo que Dios hizo en nuestras vidas. Todos tenemos algo que contar. Y creemos en Él, todos tenemos algo que contar. Y no es necesario ser el mejor orador del mundo. En tus palabras, como el Señor te ponga en el corazón, comparte del Señor. No tengamos miedo, no nos avergoncemos. Qué orgullo
representar al Señor. Qué orgullo decirle a alguien que no ha escuchado de Dios, decirle, conozco a alguien que cambió mi vida, conozco a alguien que cambió mi corazón. Y el Señor va a orar en esa persona para cambiarle o para convencerle de pecado. Es solo que debemos tener ese deseo, esa sed de compartir del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió de su fe a alguien? ¿Ayer? ¿Hace unos minutos? ¿Hace un mes? ¿Hace un año? ¿Hace 5 años? ¿Tenía que compartir de mi fe? ¿Cuándo fue la última vez que compartió del impacto que tuvo el Señor en su vida? No tengamos miedo, no nos avergoncemos, compartamos del Señor. No estamos solos, Él va con nosotros. Y además de Timoteo, hay otros personajes, como por ejemplo Josué. Josué 1:9, se lo saben de memoria, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, Josué, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No temas, Josué. También enfrentaba un momento crucial en donde pudo haber sentido temor. Otro personaje, Abraham, y un momento de temor también. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande tu descendencia. Y Pablo nuevamente recalca en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Todos estos personajes escribieron una historia de salvación. Fueron parte de esa historia. Esa historia se sigue escribiendo. ¿Quiere usted ser parte de esa historia? ¿Quiere usted seguir escribiendo esa historia de salvación? Timoteo venció su miedo. Josué venció ese miedo. Abraham también, y así podemos mencionar diferentes personajes bíblicos que tuvieron temor, pero aún así dieron un paso adelante para escribir esa historia de salvación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a animarnos a escribir esa historia? ¿A ser parte de esa historia? ¿O nos vamos a quedar estáticos? ¿O nos vamos a quedar congelados? ¿O nos vamos a quedar en nuestro? ¿Qué vamos a hacer? Porque tenemos las herramientas. Dios nos lo dio. Tenemos la autoridad, tenemos el amor y tenemos el dominio propio. El Espíritu va con nosotros. Estamos listos, tenemos todo el equipamiento. ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa que tenemos para no compartir del Señor? ¿Estamos muy ocupados? ¿Hay algo que no le hemos entregado de nuestro corazón al Señor? ¿Ese algo que nos detiene para no compartir de Dios? Todos tenemos a una persona cerca de nosotros que no cree en Dios. Todos, sin excusa, de los que estamos acá. ¿Qué nos detiene a no compartirle del Señor? Venzamos ese miedo. No hay excusa para vencer ese temor.
Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences. No nos avergoncemos. Levantémonos. ¿Por qué no se pone de pie? Pónganse de pie. Levántense de su silla. Levántense de su silla. No se me duerman. Levántense. Eso que hicieron ahorita, debemos hacer mañana. Inicio de semana laboral. Levántense, levantémonos. Enfrentemos ese miedo de compartir del Señor. Y hagámoslo con lo que Dios hizo en nosotros. Señor, te damos gracias porque sabemos que nos has dado la capacidad, sabemos que nos has dado un espíritu que nos capacita, que nos da la autoridad, que nos da ese amor y ese dominio propio para compartir a los demás, para pulir esos talentos y esos dones, entregarlos a ti y con ello compartir a los demás del Señor. Ayúdanos a eliminar ese miedo, a eliminar esa vergüenza de compartir nuestra fe a los demás. Ayúdanos, Dios, a ser valientes, a no desmayar, a contar de nuestra fe a quien tenemos al lado. Ayúdanos, Dios. Aunque estemos sudando y no sepamos como qué palabras alegóricas decir, pon en nuestro corazón esa sed y esa necesidad de compartir lo que tú hiciste en nuestras vidas. Y tú vas a hacer la obra de conversión en las personas que nosotros tengamos cerca. Quita esos miedos, quita esa vergüenza de nuestra mente, de nuestro corazón y llénanos de valentía, llénanos de fuerza, de poder para poder dar ese paso y contarle a los demás lo que tú has hecho en nuestras vidas. Queremos ser parte de esa historia de salvación que se sigue escribiendo. Queremos ser valientes para escribir y ser parte de esta historia. En tu nombre oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos.